el tema que sigue siendo noticia desde este fin de semana, tras la captura del hijo del presidente Nicolás Petro y de su excompañera sentimental Day Vázquez. Esto tiene pues unos coletazos tanto políticos, pero obviamente jurídicos, porque el caso ya está en manos de la Fiscalía y de los jueces de la República. Precisamente vamos a hablar con los abogados penalistas para que nos expliquen un poco lo que viene, lo que ha sucedido y hacia dónde podría ir este caso que pues no deja de ser un escándalo por tratarse del hijo del presidente. Saludo al abogado penalista Fabio Umar. Doctor Umar, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo cordial, por supuesto a los internautas que se conectan con la prestigiosísima publicación, ahora la más poderosa de todas, Jairo. Felicitaciones por los números de la revista Semana. Muchas gracias y saludamos también al abogado penalista muy conocido, también reconocido, Francisco Bernate. Doctor Bernate, como siempre, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Jairo, es un honor, es un gusto, es un privilegio estar acá. Al igual que mi colega, el doctor Umar, yo no puedo más que adherirme a la felicitación por los resultados de la revista Semana, por el magnífico trabajo que hacen. Un saludo para la directora, para todos ustedes, para mi amigo el doctor Umar y para todos los internautas que nos ven ahora o que nos van a ver después. Muchas gracias. Quiero arrancar con un tema que ha sido parte del debate este fin de semana y es por qué Day Vázquez, quien le entrega a Semana una entrevista en la cual entrega detalles muy graves, unas denuncias muy graves de todo este caso y se convierte en ese momento como el testigo de todo este proceso, termina capturada. Esa pregunta nos la están haciendo frecuentemente durante el fin de semana y aprovecho para preguntarles a ustedes, que son los abogados penalistas, ¿qué fue lo que pasó allí? Doctor Umar. Bueno, todas las hipótesis y todas las teorías que aquí lancemos son conjeturas en la medida en que nosotros no conocemos el expediente. Yo me atrevo a señalar lo siguiente. Ella es capturada para generar algún tipo de presión, una práctica indebida, me parece a mí, por la Fiscalía, para que rápidamente alcance un principio de oportunidad en la medida en que es ella la persona que tiene la información que va a nutrir el proceso penal en contra de Nicolás Petro. Dicho de otra manera, yo creo que Day Vázquez va a tramitar rápidamente un principio de oportunidad o algún tipo de colaboración con la justicia y en esa medida la Fiscalía va a ser más benévola en el tratamiento que se le va a dar más adelante. Pero por supuesto, insisto, Jairo, y salvo que el profesor Bernate, que es autoridad en la materia, me corrija, estamos hablando aquí de conjeturas, son puras conjeturas. Sí, doctor Bernate. Sí, son conjeturas, no tenemos la información. ¿Cuál es mi visión? La que dice el doctor Umar puede ser una, porque además la señorita Day Vázquez pues no se había ido del país, de hecho pues había comparecido, la vimos una vez en la Procuraduría, alguna otra vez en la Fiscalía, y eso da cuenta pues que si se le hubiera citado seguramente igual hubiera ido. Pero quizá, y esa es mi intuición, es una conjetura, como lo dice Fabio, una sospecha, quizá algo cambió, quizá pudo suceder algo que precipitara esta situación, algo como que no volvió a las citaciones, no estaba diciendo toda la verdad o estaba diciendo mentiras, porque aquí el único elemento es o se iba a ir del país o estaba alterando el proceso. ¿Y cuando altera el proceso? Dice mentiras, no dice toda la verdad, desvía la investigación. Yo estoy seguro que algo así debió suceder, porque de lo contrario era suficiente con un correo electrónico, una fecha y una hora para que comparecieran las diligencias. Así es. Doctor Bernate, doctor Umar, un gusto saludarlos también. Y justamente con eso que ustedes están planteando, lo que se está diciendo es que el juez seguramente no va a enviar a Nicolás Petro y a Day a un centro carcelario, considerando que el proceso puede continuar sin necesidad de una medida restrictiva. ¿Es así este escenario también? Porque estamos hablando de escenarios, doctor Umar. Pues a ver, como penalista, como defensor, como profesor de Derecho Penal y Procesal Penal que he sido varias veces, yo quisiera que realmente la Fiscalía en este y en todos los procesos abandonara la mala práctica de pedir medidas de aseguramiento, especialmente las que limitan duramente la libertad, como es la medida de aseguramiento intramural, carcelaria.
el Código de Procedimiento Penal trae digamos, un abanico de medidas de aseguramiento que también pueden satisfacer los fines del proceso, pero que no son tan severas como esa. Por ejemplo, la prohibición de salir del país, la de presentarse ante una autoridad que se determine, la de la caución, en fin. Habiendo dicho eso, me temo que en este caso la Fiscalía va a pedir una medida de aseguramiento severa o muy severa, una intramural o cuando menos la detención domiciliaria, porque no de otra manera se podría explicar una captura como la que se hizo. Y en esto me robo yo las palabras de Bernate, porque a estas personas, a Vázquez y a Petro, que siempre se han presentado, que por lo menos eso hemos visto públicamente, bastaba con citarlos a una audiencia de imputación de cargos. Entonces, era innecesaria esta captura si estas personas habían comparecido y todo eso. Pero hay que ver. Por supuesto, estamos en una etapa muy preliminar del proceso. Ojalá los jueces actúen con todo el apego al derecho, a la jurisprudencia que ha sostenido que la privación de la libertad es la excepción absoluta y que estas personas, gusten o no el color político del presidente Petro, asuman su proceso, enfrenten su proceso en plena libertad como corresponde. Doctor Bernate, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, digamos, el ideal es que se puedan defender en libertad y si hay algunas sospechas de que pueden alterar el proceso, se impongan las menos restrictivas, pero yo particularmente creo, sin tener ninguna información adicional, que si la Fiscalía tomó la decisión de hacer estas capturas ya avaladas por un juez, es porque debe tener unos elementos que le hacen pensar que hay que proteger el proceso o la prueba y digamos, en eso hay que ser muy claros. Este no es un asunto cualquiera, seguro la Fiscalía se lo tomó muy en serio y yo no estaría tan convencido de que el juez no va a imponer una medida de aseguramiento. Puede sí optar por una menos restrictiva, pero si yo tuviese que hacer una apuesta, la haría porque va a imponer penas medidas de aseguramiento, en este caso restrictivas de la libertad. Pero si miramos la otra parte, la Fiscalía sí es contundente. En el comunicado de prensa incluso está anunciando que va a pedir una medida de aseguramiento que no es otra cosa que detenerlos y mantenerlos privados de la libertad mientras dure la etapa investigativa. Entonces, ¿por qué la Fiscalía considera que sí es necesario la captura y la medida de aseguramiento? ¿Por qué lo estará pensando de esa manera, doctor Umar? Bueno, la Fiscalía como órgano persecutor que es, tiene infinitas facultades investigativas, por ejemplo, la interceptación de teléfonos, por ejemplo, los seguimientos, la colaboración de testigos que puedan dar cuenta que tanto Petro como Vázquez podrían estar incursos en una de las situaciones que la ley prevé como gravísimas para la solicitud de la medida de aseguramiento. Solo a modo de ejemplo, y por supuesto, insisto, creo que el profesor Bernat y yo tampoco conocemos las piezas procesales, estamos opinando desde la academia. Claro. Supongamos que hubiera una interceptación telefónica en la que Petro o Vázquez le comentan a un tercero que están pensando fugarse del país, que ya están armando las maletas para darse a la fuga. Supongamos, por otro lado, que algún testigo hace saber que tanto Petro como Vázquez están planeando sobornar a un funcionario o están pretendiendo destruir las pruebas. En esos casos, se amerita, y por supuesto que así debe ser, que ese ciudadano se aísle de la mayor manera que se logre de todos esos peligros, porque se malogra la naturaleza propia del proceso, que es estar ajeno a esas interferencias. Pero si las pruebas ya han sido recaudadas, si estas personas han comparecido, como en efecto creemos que han comparecido, si la prueba ya fue suficientemente blindada de agentes externos, pues yo creo que no habría necesidad. Pero claro, algo tiene que tener la Fiscalía desde que solicite una captura ante un juez y el juez la conceda, desde que ordene una captura cinematográfica y ahí un juez ya dijo que la captura había sido adecuada, y desde que públicamente anuncie que quiere solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Entre paréntesis, la medida de aseguramiento no la impone la Fiscalía, la solicita la Fiscalía y un juez de control de garantías, que podrá ser objeto de revisión por el superior, es decir, un juez de conocimiento, van a evaluar la necesidad de esa prueba, pues de esa decisión de limitar la movilidad de las personas.
aquí falta mucha tela por cortar, Jairo, ¿no? O sea, estamos en la parte inicial del proceso. Doctor Bernate, ¿qué dice? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la Fiscalía, desde que fue ante un juez de control de garantías a solicitar esta medida de captura, es porque tiene algunos elementos, y si el juez la avaló es porque así lo entiende. Y por eso la Fiscalía lo anuncia públicamente, incluso de entrada, en ese comunicado donde ya habla de que va a solicitar. Y eso es muy importante. La Fiscalía aquí no decide a quién detiene y a quién no, porque vemos que muchos pretenden otorgar la responsabilidad al fiscal del caso o al fiscal general inclusive. Es el juez el que ordenó la captura y será el juez el que decida si van a la cárcel o no. Eso es muy importante, pero yo sí creo que debe haber algún elemento que le dice a la Fiscalía o que se iban a ir del país o que estaban torpedeando la prueba y el proceso. Acá también hay otro asunto en medio de toda esta discusión, y se han conocido ya algunas posturas sobre el tema de la terna para fiscal general de la Nación, que el presidente Gustavo Petro estaría, por decirlo menos, en un conflicto de intereses para poder conformar esta terna. ¿Es así, doctor Umar? Bueno, tocan ustedes un punto crucial, álgido, dificilísimo, que genera profundos debates. Por ejemplo, yo pienso personalmente, creo que sí, que el presidente va a tener algún grado de conflicto al momento de ternar. ¿Y en qué me sustento? Y, ojo, la exfiscal y gran jurista Vivian Morales, me parece que ayer también puso un Twitter diciendo que el presidente estaba impedido. O sea, esto no es una opinión mía solamente, ni más faltaba. ¿Cuáles son mis fundamentos aquí, mis razones? Mire, el presidente, él como ser humano, como padre que es, y quizás la relación más importante que existe en la naturaleza, la de padre a hijo, la de madre a hijo. Al momento de ternar a una persona, a un abogado, para que la Corte Suprema en pleno escoja al fiscal general, y esto debe pasar, ya la terna de confeccionarse hasta septiembre, octubre. Ese ser humano llamado Gustavo Petro va a tener en su fuero íntimo, un problema, y es que la persona que está ternando va de alguna manera a incidir en el futuro judicial de su hijo. Y no es cualquier futuro judicial, es que los delitos que se imputan son sumamente graves. Esto no son relaciones personales, no, estamos hablando de lavado de activos que tiene una pena mínima de más o menos 10 años, y enriquecimiento ilícito que también tiene una pena cercana a los 10 años. Entonces, ese ser humano, que ahora es presidente, va a pensar que una de esas tres personas que está ternando va a tener incidencia más directa que no en el futuro judicial de su hijo. Y yo pienso que eso le va a nublar al presidente la ecuánime razón que debe ponderar en ese momento. Algunos me dirán, es que el fiscal general es distinto del fiscal de conocimiento, que para este caso es el doctor. Que no toma decisiones directas en los procesos. Exacto. Y que los fiscales son autónomos. Ese es un muy buen argumento. Yo reconozco que ese es un argumento y entiendo que ese es el que el profesor Bernate ha esgrimido, y por supuesto que reconozco la solidez de ese argumento, pero también reconozco que la fiscalía no siempre funciona de la manera más independiente y transparente. A veces el fiscal general puede, por ejemplo, cambiar el fiscal del caso, puede ascender a Burgos, puede trasladar a Burgos y que otro fiscal entre. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que el fiscal general del momento, el que entrará en febrero del año entrante, se preste para esas cosas. Yo lo que digo es que el presidente de la República va a tener entre pecho y espalda, como se dice coloquialmente, la suerte de nombrar a quien va o puede incidir en el proceso judicial gravísimo de su hijo. Y bueno, la ley no previó, por supuesto que no previó este tipo de situaciones. Entonces va a haber un galimatías jurídico. Mire, yo no descarto que para cuando el presidente deba ternar, ciudadanos preocupados, como se les dice coloquialmente, intenten torpedear la función nominadora y ternadora del presidente. Acciones populares, tutelas, recusaciones. Vamos a ver. Sí. Doctor Bernate, ¿qué pasaría si eventualmente el presidente Gustavo Petro dice que tiene un conflicto de interés y que no presenta la terna? Si eventualmente se presentara ese escenario, ¿no hay forma? No hay forma, no hay fórmula. La Constitución dice que... Eso es de la Constitución. Tiene que presentarla, está obligado. Ahí no hay un plan B. No hay plan B. Ni puede haber plan B.
porque no podemos tener un presidente ad hoc, ni la doctora Francia Márquez puede funcionar para el efecto, nada, el presidente está obligado a hacerlo, que va a ser objeto de cuestionamientos, que tiene que hacerlo muy bien, sí, pero ni está impedido para hacerlo, lo tiene que hacer, no hay un plan B, ya es un hecho, él tendrá que armar su terna, será un tema de debate, pero esperemos que haga la mejor elección, que logre, digamos, entender que la fiscalía va mucho más allá de este caso, que elija al mejor que pueda, no hay ningún impedimento, no hay ningún problema. Pero ahí entonces habría, como decía el doctor Umar, una especie de pronto de vacío jurídico, no tanto vacío jurídico, sino un tiempo como para que no se designe, para que no se nombre, Claro. porque empiezan de pronto como a dilatarlo, para que la gente entienda un poco, ¿puede suceder eso o no? Sí, Ya ha pasó. pasado y la gente pelea y le manda cartas y todo. Y la misma Corte Suprema tendrá que tomarse su tiempo para entrevistar a las personas, para decir, el Consejo de Estado acaba de fallar una acción de reparación del doctor Velilla, donde el Consejo de Estado dice la decisión de la Corte de la terna inviable tenía un sustento jurídico y eso es muy importante. Entonces, pero el presidente no tiene ningún problema, digamos, esto son cosas que, como lo decía el doctor Umar, la Constitución no previó, que nadie puede prever y el presidente tiene la obligación, no es el derecho, de presentar una terna para que se elija el fiscal general de la Nación. No hay opción. Así es, así es, así es. Así es. Y no tiene opción, pero profesor Bernate, yo no descarto que ciudadanos preocupados empiecen a torpedear y de una manera importante la posibilidad, ¿no? Y claro, no existe un presidente ad hoc, por supuesto, la vicepresidenta no está habilitada para ello. En fin, ahí va a haber, pues yo creo que va a haber un galimatías importante. En la época de Mario Iguarán, recordemos que la Corte Suprema de Justicia dejó durante un tiempo importante la fiscalía encargada en cabeza de Mendoza Diago porque no le satisfacía en su momento las ternas enviadas por el presidente Uribe. Así que algo de eso puede pasar aquí. Pero estamos, eso sí, Jairo, ante situaciones inéditas en la justicia colombiana. Estamos hablando de un caso, como lo decía el doctor Umar, bastante delicado y grave en consideración a los delitos. ¿Qué significa para que la gente entienda esos delitos? Estamos hablando lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y en el caso de las compañeras de Nicolás Petro, de Day Vázquez, pues hablan de violación al sistema personal, de datos personales. Doctor Bernat y doctor Umar, explíquenos un poco de qué se trata estos delitos. Muy sencillo, un funcionario público solamente puede devengar su salario. Él se gana 10 pesos, la lógica es que se gaste 10 pesos. Pero si yo me gano 10 pesos y me gasto 30, pues eso no se oye bien. Y esa diferencia se llama enriquecimiento ilícito de servidor público. Obliga a que el funcionario diga, recibí una herencia, tenía unos apartamentos, tengo unos taxis, a que explique esa diferencia en sus gastos, ¿vale? Eso se llama enriquecimiento ilícito. Esos dineros se utilizaron para comprar un apartamento, abrir una cuenta. Los dineros producto de un delito que se invierte se llama lavado de activos. Ahí están los dos del señor Nicolás Petro y como él estaba casado con la chica, la sociedad conyugal es un solo patrimonio, por eso el lavado de activos de la señora Vázquez. Ahora, si ella accedió a información confidencial del señor Petro, pensemos en un extracto bancario, pensemos en documentos de él, que no son las conversaciones, nada de eso, pero que ella tuvo acceso a un documento confidencial, un extracto es el mejor de los ejemplos, y lo reveló, es la violación de datos personales. Tomamos el delito más grave, lavado de activos, pena de prisión de 10 a 30 años, ese va a darnos el marco. Si resultan condenados, porque son una pluralidad de delitos, estaríamos hablando de entre 12 y 18 años de prisión. No, es muy grave, son delitos bastante delicados. ¿Qué iba a decir el doctor Umar? No, el doctor Bernate ha descrito de manera muy precisa y simple, como corresponde para los internautas y la audiencia, los dos delitos. Pero más allá de la descripción y que por supuesto no conocemos las pruebas, no conocemos los modos en que la Fiscalía considera que ocurrieran los delitos, uno no puede dejar de obviar la gravedad de los delitos. Es que el lavado de activos es un delito que no solo es grave desde el punto de vista jurídico o judicial, sino que además goza de una terrible connotación porque históricamente el lavado de activos ya no está, pero estuvo vinculado exclusivamente al tráfico de sustancias de narcóticos. Entonces, las agencias internacionales, la Embajada Americana,
los bancos, las instituciones financieras son muy quisquillosas, sumamente quisquillosas cuando a un ciudadano colombiano se le imputa el delito de lavado de activos. Este es un delito que tiene unas penas, por supuesto las de la ley, las del Código Penal, pero además goza de unas sanciones extrajudiciales muy severas. Por ejemplo, los bancos inmediatamente cierran el crédito, prohíben el ingreso de esa persona al sistema financiero, le cancelan tarjetas de crédito, un sinnúmero de situaciones muy severas que vienen siendo casi como una muerte civil. Bueno, ustedes también pueden dar respuesta a esta pregunta que se hacen constantemente en nuestras redes sociales, de hecho en esta transmisión que estamos haciendo, que por qué Day Vázquez también resulta metida en todo este problema si fue ella la que denunció, que por qué está también metida con Nicolás Petro. Esto es importante aclararlo, doctor Bernate. Claro, y con esta me despido porque, como les decía, tengo un compromiso. Porque si hubo dineros que provienen de un delito que entraron a una sociedad conyugal, es un lavado de activos. Y si ella obtuvo información confidencial, es otro delito. Ahora, diferente es que su actitud de colaboración le permita buscar un principio de oportunidad. Pero si cometió un delito, la Fiscalía está obligada a hacer lo que está haciendo. Por eso es comprensible lo que está haciendo la Fiscalía y es la mayor muestra de imparcialidad y del deseo de hacer justicia. Jairo, profe Umar, mis queridos amigos, me tengo que retirar. Los abrazo. Claro que sí. Y les doy las gracias por esta bienvenida a esta casa. No, doctor Bernate, como siempre, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos y déjeme hacerle una última pregunta al doctor Umar. ¿Qué viene en el proceso? Vimos una audiencia de legalización de captura, mañana la Fiscalía citó para otra audiencia, imputación de cargos y solicitar la medida de aseguramiento para que la gente entienda. ¿Qué viene ahora? Entonces mañana la Fiscalía le hace una comunicación verbal a estos señores, a Petro y a Vázquez, y les relata de una manera simple, sencilla, comprensible, los hechos que a juicio de la Fiscalía cometieron estos ciudadanos. Y en ese momento los vincula, de alguna manera los amarra, si se me permite esa expresión tan poco técnica, formalmente decimos los vincula al proceso penal. Es decir, que concluida la audiencia de imputación, los señores Petro y Vázquez van a gozar de una serie de derechos, de prerrogativas, tener un abogado, acudir al Sistema Nacional de Defensoría si no pudieran pagar el abogado, conocer las pruebas, entre otras muchas, pero también van a afrontar, ya van a mirar a los ojos a un proceso penal tremendo. Luego de eso vendrá la imposición, la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, una audiencia pesada, larga, densa, compleja, donde la Fiscalía va a explicarle a un juez de la República por qué esos ciudadanos que gozan de la libertad debe limitárseles en algún modo, mayor o menor, esa libertad. Luego de eso, en un par de meses largos, vamos a tener la audiencia de acusación. Ahí la Fiscalía va a concretar ya su pretensión punitiva, habrá un descubrimiento de pruebas. Luego la defensa tendrá un tiempo prudencial, necesario, justo, para ella controvertir la defensa de esas pruebas e iremos a una audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria se debate la pertinencia, la conducencia y la utilidad de las pruebas y el juez fija un marco dentro del cual va a practicar esas pruebas. Y luego vendrá la definitiva de las audiencias, la audiencia de juzgamiento público y oral, donde un juez de la República va a ver cómo se practican las pruebas de la Fiscalía, de la defensa y concluirá si hay o no algún grado de responsabilidad. Jairo, aquí estamos no menos de 3 o 4 años si todo el proceso se surte como lo he explicado. Por supuesto, se puede acabar antes, si aceptan cargos, si hay un principio de oportunidad, un preacuerdo. Dios no quiere la muerte de alguno de los ciudadanos. Claro, por eso le entiendo ya que este es apenas el comienzo, el inicio de un proceso judicial que, como usted lo dice, tardará mucho tiempo. Pues doctor Umar, como siempre, muy amable, muchas gracias. Estaremos pendientes mañana de esta audiencia y seguramente lo vamos a llamar nuevamente para que nos vaya explicando todo este tema judicial, usted que es un abogado penalista. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo grande y por supuesto que acepto la generosísima invitación. Un abrazo grande y buen almuerzo para todos. Bueno, que así sea. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.